El café, la parroquia, hervía con el murmullo de estudiantes universitarios cuando Alejandra Ramírez desplegó sobre la mesa de madera gastada una carpeta repleta de recortes de periódico y fotografías borrosas. Sus ojos oscuros brillaban con la intensidad de quien ha encontrado el tesoro que buscaba. «Óiganme bien, cabrones», dijo Alex, su voz cortando el ruido ambiente. «Esto va a ser nuestro boleto de oro para titularnos con honores». Gabriel Santos levantó la vista de su café americano, ajustándose los lentes con ese gesto que hacía cuando algo le parecía demasiado bueno para ser cierto. Su cabello castaño, siempre perfectamente peinado, contrastaba con la expresión escéptica que había perfeccionado durante sus años de psicología. «¿De qué hablas, Alex?», preguntó, aunque ya conocía esa mirada. Era la misma que tenía cuando había decidido infiltrarse en esa secta religiosa el semestre pasado. Carmen Flores, sentada junto a la ventana, dejó de observar la lluvia que comenzaba a caer sobre las calles empedradas de Puebla. Su rostro pálido, enmarcado por cabello negro que parecía absorber la luz, se volvió hacia Alex con una expresión que Gabriel no supo interpretar. ¿Curiosidad? ¿Miedo? «La curva del diablo», susurró Carmen, y su voz sonó como si las palabras le fueran familiares, como si las hubiera pronunciado en sueños. Diego Morales, que hasta ese momento había estado distraído con su celular, levantó la cabeza bruscamente. Sus manos, callosas por años de trabajar en el taller mecánico de su familia, se tensaron alrededor de la taza de café. «¿Cómo sabes ese nombre?», preguntó Diego, su voz más grave de lo usual. Alex sonrió, esa sonrisa de depredador que ponía cuando sabía que tenía a su audiencia en la palma de la mano. «Porque llevo 3 meses investigando esto», dijo, extendiendo las fotografías sobre la mesa. «Miren estas imágenes. Todas tomadas en la carretera que va de Puebla a Tlaxcala, específicamente en el tramo conocido como la Curva del Diablo». Las fotografías mostraban una carretera serpenteante rodeada de cerros cubiertos de niebla. En varias de ellas, apenas visible entre la bruma, se distinguía la silueta de un automóvil blanco. «Un Tsuru blanco», continuó Alex, «sin placas, sin conductor visible. Aparece solo en noches de niebla densa, siempre entre las 11 de la noche y las 5 de la madrugada. Recorre exactamente el mismo tramo de carretera y desaparece al amanecer». Gabriel tomó una de las fotografías, examinándola con ojo crítico. «Estas imágenes podrían ser falsificadas fácilmente. La resolución es pésima, la iluminación es deficiente, por eso necesitamos ir nosotros», interrumpió Alex. «Necesitamos documentación de primera mano, testimonios directos, evidencia que no se pueda refutar». Carmen se estremeció, envolviendo sus brazos delgados alrededor de su torso. El café de la ventana se había enfriado, pero ella no lo había notado. «¿Por qué esa carretera?», preguntó, su voz apenas audible. «¿Por qué ahí?». Diego se removió incómodo en su silla. Sus ojos, normalmente cálidos y risueños, se habían vuelto distantes. «Dicen que», comenzó, luego se detuvo, como si las palabras le pesaran. «Dicen que hace muchos años pasó algo terrible ahí. Un accidente». «¿Un accidente?». Gabriel se inclinó hacia adelante, su instinto de psicólogo despertando. «¿Qué tipo de accidente?». Pero Diego ya había cerrado la boca, su expresión volviéndose hermética. Alex, percibiendo la tensión, desplegó más documentos. «He recopilado 23 testimonios en los últimos 3 meses», dijo. «Conductores de diferentes edades, profesiones, niveles educativos. Todos describen lo mismo, un coche blanco que aparece de la nada, lo sigue por varios kilómetros, y luego simplemente se desvanece». «¿Y qué propones exactamente?», preguntó Gabriel, aunque ya sabía la respuesta. «Que vayamos esta noche», dijo Alex, sus ojos brillando con determinación. «Que documentemos todo. Que hagamos la investigación paranormal más completa que se haya hecho en México». Carmen se puso de pie abruptamente, derribando su taza. El café se derramó sobre la mesa, manchando las fotografías. «Perdón, yo», murmuró,
pero sus ojos estaban fijos en una de las imágenes empapadas. Era una foto de la curva más cerrada de la carretera, donde la niebla parecía más densa. ¿Estás bien?, preguntó Gabriel, poniéndose de pie para ayudarla. Carmen parpadeó, como si despertara de un trance. Sí, solo, me mareé un poco. Debe ser el café. Pero Gabriel notó que sus manos temblaban, y que seguía mirando esa fotografía con una expresión que no podía describir. Diego finalmente habló, su voz cargada de una emoción que no había estado ahí antes. Yo los llevo, dijo. Conozco esa carretera como la palma de mi mano. Alex sonrió triunfante. Perfecto. Nos vemos a las 8 en mi departamento. Traigan cámaras, grabadoras, todo lo que tengan. Mientras se levantaban para irse, Carmen se quedó un momento más, observando la fotografía manchada de café. En su mente, imágenes borrosas comenzaron a formarse, faros de automóvil cortando la niebla, el sonido de metal retorciéndose, y una voz infantil gritando un nombre que no podía recordar. ¿Carmen? La voz de Gabriel la sacó de su ensimismamiento. Ya voy, susurró, pero cuando salieron del café, no pudo evitar voltear una vez más hacia la mesa donde habían estado sentados. Esa noche, mientras se preparaba para la expedición, Carmen tuvo el primer sueño. Estaba en un coche, muy pequeña, y alguien la abrazaba fuertemente mientras el mundo se volvía caos a su alrededor. Una voz dulce le susurraba al oído, no tengas miedo, Carmencita. Esperanza está aquí contigo. Despertó con lágrimas en los ojos y el nombre, Esperanza, en los labios, sin entender por qué. La camioneta de Diego rugió al subir la pendiente serpenteante que llevaba a la curva del diablo. Eran las 9 de la noche, y la niebla ya comenzaba a formarse entre los cerros como dedos fantasmales que se extendían hacia la carretera. Alex iba en el asiento del copiloto, revisando obsesivamente su equipo, 3 cámaras digitales, 2 grabadoras de audio, un medidor de campos electromagnéticos que había conseguido prestado de un amigo de ingeniería. ¿Estás seguro de que conoces bien esta carretera?, preguntó Gabriel desde el asiento trasero, notando cómo Diego manejaba con una familiaridad inquietante, tomando cada curva sin reducir la velocidad. La conozco desde niño, respondió Diego, su voz tensa. Mi papá solía traerme por aquí cuando iba a entregar refacciones a los talleres de Tlaxcala. Carmen, sentada junto a Gabriel, presionó su frente contra la ventana fría. La niebla se espesaba con cada kilómetro, y algo en su estómago se retorcía con una ansiedad que no podía explicar. ¿Cuánto falta?, preguntó, su voz apenas audible por encima del motor. Ya casi llegamos, dijo Diego, y había algo en su tono que hizo que Gabriel lo mirara con más atención. Llegaron al punto exacto que Alex había marcado en su mapa, una curva cerrada donde la carretera se estrechaba y el barranco se profundizaba hacia la izquierda. Diego estacionó la camioneta en un pequeño mirador natural, desde donde podían observar el tramo completo de la carretera. Perfecto, murmuró Alex, bajando con sus equipos. Desde aquí podemos ver todo el recorrido que supuestamente hace el coche fantasma. La niebla había adquirido una densidad sobrenatural. Se movía como si tuviera vida propia, formando remolinos y figuras que aparecían y desaparecían en segundos. El aire olía a humedad y a algo más, algo que Carmen no podía identificar pero que le resultaba perturbadoramente familiar. Gabriel instaló las cámaras en trípodes, enfocándolas hacia diferentes puntos de la carretera. Su método científico lo tranquilizaba, le daba la ilusión de control sobre una situación que, admitía para sus adentros, lo ponía nervioso. La temperatura ha bajado 5 grados desde que llegamos, observó, consultando un termómetro digital. Y la humedad está al 90%. Condiciones perfectas para avistamientos, dijo Alex, encendiendo las grabadoras. Según mis investigaciones, el coche siempre aparece cuando la niebla está así de densa. Diego se había quedado de pie junto a la camioneta, fumando un cigarro con manos que temblaban ligeramente. Sus ojos escrutaban la carretera con una intensidad que no pasó desapercibida para Gabriel. ¿Estás bien?,
Le preguntó el psicólogo, acercándose. Sí, solo, Diego dio una calada profunda. Es que este lugar me trae recuerdos. ¿Qué tipo de recuerdos? Pero Diego no respondió. En su lugar, tiró el cigarro y lo aplastó con el pie con más fuerza de la necesaria. Carmen se había alejado del grupo, caminando hacia el borde del mirador. La niebla parecía llamarla, susurrándole secretos que no podía entender. Cerró los ojos y, por un momento, pudo jurar que escuchaba voces, una mujer llorando, un hombre gritando, y por encima de todo, la voz de una niña cantando una canción de cuna. Carmen, ¿qué haces? La voz de Alex la sobresaltó. Nada, solo, ¿no escuchan eso? Los otros 3 se detuvieron, prestando atención. Solo se oía el viento entre los árboles y el distante rumor de algún coche en la carretera principal. No escucho nada, dijo Gabriel, pero su voz sonó menos segura que antes. Son las 11:15, anunció Alex, consultando su reloj. Según los testimonios, cualquier momento ahora. Como si hubiera sido convocado por sus palabras, un par de faros apareció en la distancia, cortando la niebla como cuchillos de luz. El coche se movía lentamente, demasiado lentamente para ser normal. Ahí está, susurró Alex, encendiendo todas las cámaras. Están grabando todo. El vehículo se acercaba con una suavidad antinatural. Era un Tsuru blanco, exactamente como lo describían los testimonios. Pero había algo más, no hacía ruido. Ningún sonido de motor, ningún crujido de llantas sobre el asfalto. ¿Pueden ver al conductor?, preguntó Gabriel, ajustando el zoom de una de las cámaras. No veo a nadie, murmuró Alex, su voz cargada de emoción y terror a partes iguales. El coche pasó directamente frente a ellos, a no más de 20 metros de distancia. Los faros los iluminaron brevemente, y en ese momento, Carmen gritó. No fue un grito de miedo, sino de reconocimiento, como si hubiera visto a alguien conocido. Se tambaleó hacia atrás, y Gabriel la sostuvo justo antes de que cayera. Carmen. ¿Qué pasa? Ella estaba pálida, sus ojos fijos en el coche que ya se alejaba hacia la siguiente curva. Esperanza, murmuró, su voz como la de una niña pequeña. Esperanza está en el coche. Diego se acercó rápidamente, su rostro descompuesto. ¿Qué dijiste? Esperanza, repitió Carmen, y luego sus ojos se pusieron en blanco y se desplomó en los brazos de Gabriel. El coche fantasma desapareció en la siguiente curva, pero la niebla permaneció, ahora cargada de una presencia que ninguno de ellos podía negar. Alex siguió grabando, documentando todo, pero sus manos temblaban tanto que las imágenes salían borrosas. Diego se había puesto de pie, caminando en círculos como un animal enjaulado. No, 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 murmuraba. No puede ser. No puede estar pasando otra vez. ¿Otra vez?, preguntó Gabriel, sosteniendo a Carmen inconsciente. ¿De qué hablas? Pero Diego ya estaba caminando hacia la camioneta. Tenemos que irnos. Ahora. ¿Estás loco?, gritó Alex. Acabamos de presenciar el avistamiento más claro de la historia. Tenemos que seguir documentando. No. La voz de Diego resonó en la noche. No saben lo que están haciendo. No saben lo que pasó aquí. Carmen comenzó a despertar en los brazos de Gabriel, murmurando palabras incoherentes. Pero entre el murmullo, Gabriel pudo distinguir frases completas: no me dejes sola, el coche está cayendo, Esperanza, ayúdame. ¿Quién es Esperanza?, preguntó Gabriel, pero Carmen ya había abierto los ojos, mirándolo con una expresión de total confusión. ¿Qué pasó?, preguntó. ¿Por qué estoy en el suelo? Nadie respondió. En la distancia, el sonido de un motor se desvanecía, llevándose consigo las respuestas que tanto necesitaban. Diego encendió la camioneta. Nos vamos. Ahora.
y mientras descendían por la carretera serpenteante, ninguno de ellos notó que en el asiento trasero, junto a Carmen, había aparecido una pequeña muñeca de trapo que no había estado ahí antes. La iglesia de San Miguel Arcángel se alzaba imponente contra el cielo gris de la mañana, sus torres coloniales cortando las nubes bajas que aún cargaban la humedad de la noche anterior. Alex caminaba con paso decidido hacia la entrada principal, seguida por Gabriel y Carmen, quien no había hablado mucho desde el incidente de la noche anterior. Diego había desaparecido temprano esa mañana, dejando solo un mensaje de texto: necesito tiempo para pensar. Los veo después. El nombre, Esperanza, tiene que significar algo, murmuró Alex, revisando sus notas mientras subían los escalones de piedra. Carmen lo dijo 2 veces, y Diego reaccionó como si hubiera visto un fantasma. Tal vez lo vio, dijo Carmen en voz baja, y tanto Alex como Gabriel se voltearon a mirarla. ¿Qué quieres decir?, preguntó Gabriel, su instinto de psicólogo activándose. Carmen se detuvo en el último escalón, mirando hacia la puerta de madera tallada de la iglesia. Sus ojos tenían una expresión distante, como si estuviera viendo algo que los otros no podían percibir. Anoche, cuando vi el coche, por un momento, juro que vi a una niña en el asiento trasero. Tenía mi edad, pero era yo. ¿O se parecía a mí? Gabriel intercambió una mirada preocupada con Alex. Los episodios disociativos no eran raros en casos de estrés extremo, pero algo en la voz de Carmen le decía que esto era diferente. El interior de la iglesia olía a incienso y cera de velas. Las bancas de madera crujían bajo el peso de los años, y la luz filtrada por los vitrales creaba patrones de colores sobre el suelo de piedra. Al fondo, junto al altar, un hombre mayor arreglaba flores en un florero. Disculpe, padre, dijo Alex, acercándose con su sonrisa más persuasiva. Somos estudiantes universitarios y estamos investigando la historia local de la región. El padre Miguel Hernández se volvió hacia ellos, y Gabriel notó inmediatamente que sus ojos, aunque amables, tenían una profundidad que hablaba de haber visto demasiado. Su cabello completamente blanco contrastaba con unas cejas oscuras que se fruncieron ligeramente al ver a los jóvenes. ¿Qué tipo de historia?, preguntó, su voz cargada de cautela. Específicamente sobre la curva del diablo, dijo Alex, y el efecto fue inmediato. El padre Miguel dejó caer las flores que tenía en las manos. Su rostro se puso pálido, y se apoyó en el altar como si necesitara sostén. ¿Por qué preguntan sobre ese lugar? Su voz había perdido toda la calidez inicial. Carmen se acercó, y cuando habló, su voz sonó diferente, más joven, más vulnerable. Porque algo pasó ahí, ¿verdad? Algo terrible. El sacerdote la miró fijamente, y Gabriel pudo ver cómo sus ojos se llenaban de una emoción que no podía identificar. ¿Reconocimiento? ¿Miedo? Siéntense, dijo finalmente, señalando hacia las bancas del frente. Si van a preguntar sobre eso, mejor que sepan toda la verdad. Se sentaron en la primera banca, y el padre Miguel tomó asiento frente a ellos, sus manos entrelazadas sobre el regazo. Hace 25 años, comenzó, su voz apenas un susurro, yo era un sacerdote joven, recién ordenado. Una noche de octubre, llovía torrencialmente y la niebla era tan densa que apenas se podía ver a 2 metros de distancia. Alex encendió discretamente su grabadora, pero el sacerdote la notó y asintió, dando su permiso silencioso. Recibí una llamada de emergencia. Había habido un accidente en la curva del diablo. Una familia completa, su voz se quebró. Cuando llegué, el coche había caído por el barranco. Un Tsuru blanco. Carmen se estremeció, y Gabriel puso una mano protectora sobre su hombro. ¿Qué pasó con la familia?, preguntó Alex, su voz más suave de lo usual. Eran 5, continuó el padre Miguel. Los padres, Roberto y María Santana, y sus 3 hijas, Esperanza de 8 años, Luz de 5, y, se detuvo, mirando directamente a Carmen. Y Carmen de 3 años. El silencio que siguió fue ensordecedor.
Carmen se había puesto de pie, caminando hacia atrás como si quisiera huir. No, murmuró. No, eso no puede ser cierto. Esperanza trató de proteger a sus hermanas menores, continuó el sacerdote, ignorando la reacción de Carmen. Cuando llegamos, la encontramos abrazando a Carmen, cubriéndola con su propio cuerpo. Había muerto al impacto, pero Carmen estaba viva. Gabriel se puso de pie, tratando de alcanzar a Carmen, pero ella se había alejado hasta el fondo de la iglesia, sus ojos llenos de terror. Los padres y Luz murieron instantáneamente, siguió el padre Miguel. Esperanza vivió lo suficiente para susurrarme algo antes de morir. ¿Qué le dijo? Preguntó Alex, su voz apenas audible. Me dijo, cuide a Carmencita. Yo siempre voy a estar con ella. Carmen gritó, un sonido desgarrador que resonó por toda la iglesia. Se desplomó entre las bancas del fondo, sollozando incontrolablemente. Gabriel corrió hacia ella, pero cuando trató de tocarla, Carmen lo apartó con una fuerza sorprendente. No me toquen, gritó. No soy Carmen Santana. Soy Carmen Flores. Mis padres son Luis y Patricia Flores. El padre Miguel se acercó lentamente, sus ojos llenos de compasión. Carmen, dijo suavemente. Los Flores son una familia maravillosa. Te adoptaron cuando tenías 3 años, después del accidente. Te dieron amor, te dieron una nueva vida. ¿Por qué no me dijeron nada? Sollozó Carmen. ¿Por qué me mintieron? Porque querían protegerte, respondió el sacerdote. Eras muy pequeña, habías sufrido un trauma terrible. Los psicólogos recomendaron que fuera mejor así. Alex se había quedado paralizada, su grabadora aún funcionando, documentando el momento en que la vida de su amiga se desmoronaba y se reconstruía al mismo tiempo. ¿Qué pasó con los cuerpos?, preguntó Gabriel, su voz profesional tratando de mantener la calma. Están enterrados en el cementerio del pueblo, respondió el padre Miguel. ¿Todos menos qué?, preguntó Alex. Menos Esperanza. Su cuerpo nunca fue encontrado. Desapareció del lugar del accidente antes de que llegaran los servicios de emergencia. Carmen levantó la cabeza, sus ojos rojos de llorar. ¿Cómo que desapareció? Simplemente no estaba ahí cuando llegaron los paramédicos. Buscaron por todo el barranco, pero nunca la encontraron. Un silencio pesado cayó sobre la iglesia. Afuera, las nubes se habían espesado, y la luz que entraba por los vitrales se había vuelto gris y sombría. Padre, dijo Carmen, su voz ahora más firme. ¿Usted cree que Esperanza sigue ahí? ¿En la carretera? El sacerdote la miró durante un largo momento antes de responder. Creo que el amor de una hermana mayor puede ser más fuerte que la muerte. Y creo que Esperanza ha estado esperando todo este tiempo a que regresaras. Carmen se puso de pie, secándose las lágrimas. Entonces tengo que volver. Tengo que hablar con ella. No, exclamó el padre Miguel. Es demasiado peligroso. No sabes qué tipo de fuerzas has despertado. Pero Carmen ya caminaba hacia la salida, con una determinación que no había mostrado antes. Esperanza me protegió una vez, dijo, sin volverse. Ahora es mi turno de protegerla a ella. Gabriel y Alex la siguieron, dejando al padre Miguel solo en la iglesia, arrodillado frente al altar, rezando por la salvación de almas que llevaban 25 años perdidas en la niebla. El departamento de Carmen nunca había parecido tan pequeño. Sentada en su cama, con el teléfono en la mano, miraba la pantalla donde aparecía el número de sus padres adoptivos. Gabriel y Alex esperaban en la sala, dándole privacidad para una conversación que cambiaría todo lo que creía saber sobre sí misma. Finalmente, marcó el número. ¿Mamá? Su voz se quebró al pronunciar la palabra. Necesito que me digas la verdad sobre quién soy realmente. El silencio del otro lado de la línea se extendió por una eternidad. Luego,
el sonido de Patricia Flores llorando. «Ay, mi niña», susurró su madre adoptiva. «Siempre supimos que este día llegaría». «¿Por qué no me dijeron nada?», preguntó Carmen, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «¿Por qué me mintieron durante 20 años? No te mentimos, amor. Te protegimos. Cuando te encontramos, estabas tan traumatizada que no hablaste durante 6 meses. Los doctores dijeron que era mejor dejarte construir una nueva vida». Carmen cerró los ojos, y por primera vez en su vida, las imágenes fragmentadas que había tenido en sueños comenzaron a tener sentido. El sonido de la lluvia en el parabrisas, la voz de su madre biológica cantando, el abrazo protector de Esperanza. «¿Cómo era mi familia real?», preguntó. «Hermosa», respondió Patricia. «Tu papá Roberto era mecánico, como Diego. Tu mamá María era maestra. ¿Y tus hermanas?». Esperanza era tan inteligente, y Luz era la más traviesa. «Te adoraban». En la sala, Alex caminaba de un lado a otro, su mente periodística procesando toda la información. Gabriel, sentado en el sofá, tomaba notas en su libreta, tratando de entender las implicaciones psicológicas de lo que estaba pasando. «¿Creen que Carmen va a estar bien?», preguntó Alex. «Está procesando un trauma reprimido de 25 años», respondió Gabriel. «Es como si su mente hubiera construido una barrera protectora, y ahora esa barrera se está desmoronando». El teléfono de Gabriel sonó. Era Diego. «¿Dónde están?», preguntó Diego, su voz tensa. «En el departamento de Carmen». «¿Dónde has estado?». «Necesito verlos». «Ahora». «Hay cosas que tienen que saber». 1 hora después, Diego llegó al departamento con una caja de cartón bajo el brazo. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera estado llorando, y su ropa olía a cigarro y alcohol. Carmen había terminado su llamada y estaba sentada en el sofá, abrazando una almohada como si fuera un salvavidas. «Mi mamá me va a mandar mis papeles de adopción», dijo con voz hueca. «Y algunas cosas que guardaron de antes». Diego se sentó frente a ella, colocando la caja en la mesa de centro. «Carmen, hay algo que tienes que saber. Algo sobre mi familia». Alex se acercó, su instinto periodístico despertando. «¿Qué tipo de algo?». Diego abrió la caja con manos temblorosas. Adentro había fotografías viejas, recortes de periódico, y documentos oficiales. «Mi papá era Joaquín Morales», dijo, su voz apenas un susurro. «Era camionero. La noche del accidente, él iba manejando por esa carretera». Gabriel se inclinó hacia adelante. «¿Estás diciendo que tu padre causó el accidente?». «Eso es lo que él creyó durante 25 años», respondió Diego, sacando un recorte de periódico amarillento. «Pero no fue su culpa». El titular del periódico decía: «Familia muere en accidente automovilístico, conductor de camión interrogado, la policía lo interrogó durante horas», continuó Diego. «No había evidencia de que hubiera hecho algo malo, pero él se culpó a sí mismo. Decía que si hubiera manejado más despacio, si hubiera tenido más cuidado». Carmen tomó el recorte con manos temblorosas. «¿Qué pasó realmente?». «Según el reporte oficial, tu familia perdió el control del coche en la curva. Las condiciones climáticas eran terribles, la carretera estaba resbalosa. Fue un accidente». «Pero tu papá no lo creyó», dijo Gabriel. «No. Se volvió alcohólico, perdió el trabajo, se deprimió. Murió hace 5 años, y hasta el último día se culpó por la muerte de tu familia». Carmen se puso de pie abruptamente, caminando hacia la ventana. «¿Por qué me estás diciendo esto ahora?». «Porque anoche, cuando dijiste el nombre, Esperanza, me di cuenta de que todo está conectado. Mi papá solía hablar en sueños, mencionaba ese nombre. Decía que una niña lo visitaba en sus pesadillas, preguntándole por su hermana pequeña». Alex sintió un escalofrío recorrer su espalda.
¿Estás diciendo que Esperanza ha estado visitando a tu familia? No lo sé, respondió Diego. Pero sé que mi papá nunca encontró paz. Y sé que desde que murió, yo he estado teniendo los mismos sueños. Carmen se volvió hacia él, sus ojos llenos de una determinación que no había estado ahí antes. ¿Qué tipo de sueños? Sueño con un coche blanco manejando por la carretera. Y siempre hay una niña que me mira desde la ventana trasera. Tiene tu cara, Carmen, pero más joven. Gabriel se puso de pie, su mente científica luchando contra lo que estaba escuchando. Esto es imposible. Los muertos no pueden comunicarse con los vivos. Entonces, ¿cómo explicas lo que vimos anoche? Preguntó Alex. ¿Cómo explicas que Carmen supiera el nombre de su hermana muerta sin recordar nada de su familia? Carmen se acercó a la caja de Diego, sacando más fotografías. Una de ellas mostraba el lugar del accidente al día siguiente, el suru blanco destrozado en el fondo del barranco, rodeado de escombros y cristales rotos. Quiero ir al cementerio, dijo de repente. Quiero ver las tumbas de mi familia. Carmen, no creo que sea buena idea, dijo Gabriel. Estás procesando mucha información emocional, ¿no? Gritó Carmen. Durante 20 años he vivido una mentira. Tengo derecho a conocer la verdad sobre quién soy, sobre lo que pasó. Diego se puso de pie. Te llevo. Pero después de eso, vamos a regresar a la curva del diablo. Tengo la sensación de que Esperanza nos está esperando. Alex guardó su grabadora, sus ojos brillando con una mezcla de emoción y miedo. ¿Estamos realmente haciendo esto? ¿Vamos a buscar activamente a un fantasma? Gabriel suspiró, quitándose los lentes para limpiarlos. Aparentemente, sí. Pero esta vez vamos preparados. Voy a traer equipo médico, por si Carmen tiene otra crisis. Carmen ya estaba caminando hacia la puerta. No voy a tener una crisis, dijo. Por primera vez en mi vida, sé exactamente lo que tengo que hacer. Pero mientras salían del departamento, ninguno de ellos notó que en la mesa de centro, junto a las fotografías viejas, había aparecido una pequeña pulsera de cuentas rosadas que no había estado ahí antes. El cementerio de San Miguel se extendía como un mar de cruces blancas bajo el cielo plomizo de la tarde. Carmen caminaba entre las tumbas con una determinación que contrastaba con la fragilidad que había mostrado esa mañana. Gabriel, Alex y Diego la seguían en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Aquí están, dijo Carmen, deteniéndose frente a 3 lápidas sencillas de mármol gris. Las inscripciones eran simples pero desgarradoras: Roberto Santana, 1965 a 1998, Padre Amado; María Santana, 1967 a 1998, Madre Querida; Luz Santana, 1993 a 1998, Ángel de Dios. Pero no había una cuarta tumba. ¿Dónde está la tumba de Esperanza?, preguntó Alex, mirando alrededor. Carmen se arrodilló frente a las tumbas, tocando cada lápida con dedos temblorosos. No está aquí porque nunca encontraron su cuerpo, murmuró. Está perdida, como yo estuve perdida. Carmen, dijo Gabriel suavemente, ¿estás recordando algo? Carmen cerró los ojos, y cuando habló, su voz sonó diferente, más joven. Esperanza me cantaba cuando tenía pesadillas. Decía que los ángeles cuidaban a las niñas buenas. Pero cuando el coche empezó a caer, ella no cantó. Solo me abrazó y me dijo que todo iba a estar bien. Diego se había alejado un poco, fumando nerviosamente mientras observaba el horizonte donde las primeras sombras del atardecer comenzaban a formarse. Se está haciendo tarde, dijo. Si vamos a regresar a la carretera, deberíamos irnos pronto. Esperen, dijo una voz detrás de ellos. Se volvieron para ver al padre Miguel acercándose por el sendero de grava, su sotana negra ondeando en el viento. Padre, dijo Carmen, poniéndose de pie. ¿Qué hace aquí? Vengo todos los días, respondió el sacerdote.
He venido todos los días durante 25 años. Se acercó a las tumbas, sacando un pequeño ramo de flores silvestres de debajo de su sotana. ¿Por qué?, preguntó Gabriel. El padre Miguel colocó las flores en cada tumba antes de responder. Porque les prometí que cuidaría de Carmen. ¿Y por qué? Porque hay cosas que nunca les dije sobre esa noche. Alex encendió su grabadora instintivamente. ¿Qué tipo de cosas? El sacerdote se volvió hacia Diego, estudiando su rostro con atención. Tú eres el hijo de Joaquín Morales, ¿verdad? Diego asintió, sorprendido. ¿Cómo lo sabe? Porque tiene sus ojos. Y porque él también venía aquí, todos los días, durante años. Mi papá nunca me dijo que venía al cementerio, dijo Diego. Tu padre era un buen hombre que cargó con una culpa que no le correspondía, respondió el padre Miguel. Porque el accidente no fue su culpa. Carmen se acercó al sacerdote. ¿Qué quiere decir? Esa noche, yo no solo administré los últimos sacramentos. También hablé con los paramédicos, con la policía. Había evidencia de que otro vehículo había estado involucrado en el accidente. Gabriel se inclinó hacia adelante. ¿Qué tipo de evidencia? Marcas de pintura en el suru de la familia Santana. Pintura que no correspondía a ningún vehículo en la escena. Y testigos que reportaron haber visto un coche oscuro huyendo del lugar. Alex sintió que su pulso se aceleraba. ¿Estás diciendo que alguien causó el accidente y huyó? Eso es exactamente lo que estoy diciendo, respondió el padre Miguel. Pero la investigación fue cerrada prematuramente. Dijeron que no había suficiente evidencia. Diego tiró su cigarro al suelo, aplastándolo con furia. ¿Por qué nunca se lo dijeron a mi papá? Porque el hombre que causó el accidente era influyente. Tenía conexiones, dinero, poder para hacer que las cosas desaparecieran. Carmen se había puesto pálida. ¿Quién era? El padre Miguel dudó por un momento, luego suspiró profundamente. Esteban Villarreal. En ese entonces era un joven empresario, hijo de una familia poderosa. Ahora es el dueño de la mitad de los negocios del pueblo. ¿Y usted lo sabe con certeza?, preguntó Gabriel. Un paramédico me lo confesó años después, en su lecho de muerte. Dijo que habían sido presionados para alterar el reporte, para omitir ciertos detalles. Alex se puso de pie, su mente periodística trabajando a toda velocidad. ¿Por qué no ha hecho nada con esa información? ¿Qué podía hacer?, respondió el sacerdote. No tenía pruebas, solo el testimonio de un hombre moribundo. Y Villarreal se había vuelto aún más poderoso con los años. Carmen caminó hacia el borde del cementerio, mirando hacia la carretera que se perdía en la distancia. Esperanza lo sabe, dijo suavemente. Por eso sigue ahí. Por eso no puede descansar. ¿Qué quieres decir?, preguntó Diego. Carmen se volvió hacia ellos, sus ojos llenos de una determinación férrea. Los espíritus no pueden encontrar paz cuando hay injusticia. Esperanza ha estado esperando todo este tiempo a que alguien descubra la verdad. El padre Miguel se acercó a ella. Carmen, lo que estás pensando es peligroso. Villarreal es un hombre poderoso, y si realmente fue responsable del accidente, entonces es hora de que pague por lo que hizo, interrumpió Carmen. Esperanza me protegió una vez. Ahora es mi turno de protegerla a ella. Gabriel se puso de pie, preocupado por el cambio en la actitud de Carmen. Carmen, necesitas pensar esto con calma. No puedes confrontar a un hombre así sin evidencia. ¿Qué evidencia necesito?, preguntó Carmen. ¿El testimonio de un fantasma? Alex guardó su grabadora, una idea formándose en su mente. Tal vez no necesitemos el testimonio de un fantasma, dijo. Tal vez necesitemos que el fantasma nos ayude a encontrar la evidencia. Diego la miró con incredulidad. ¿Está sugiriendo que usemos a Esperanza para resolver un crimen de 25 años?
Estoy sugiriendo que tal vez esa sea la razón por la que apareció ahora, respondió Alex. Tal vez sabía que Carmen regresaría, y que esta vez tendría ayuda. El padre Miguel se persignó. Que Dios nos ayude a todos, murmuró. Porque si van a hacer esto, van a necesitar toda la ayuda divina que puedan conseguir. Carmen ya caminaba hacia la salida del cementerio. Nos vemos en la curva del diablo a las 11, dijo. Esta noche, Esperanza va a tener su oportunidad de contar su versión de la historia. Mientras se alejaban, el padre Miguel se quedó solo entre las tumbas, rezando por las almas de los vivos y los muertos que estaban a punto de encontrarse en una confrontación que había estado esperando 25 años. En la distancia, las primeras estrellas comenzaron a aparecer en el cielo, y la niebla empezó a formarse en los cerros, preparándose para otra noche de secretos y revelaciones. La casa de Esteban Villarreal se alzaba imponente en la colina más alta del pueblo, sus ventanas iluminadas como ojos que vigilaban todo desde las alturas. Alex había insistido en confrontarlo antes de regresar a la carretera, argumentando que necesitaban escuchar su versión de los hechos. Esto es una locura, murmuró Gabriel mientras subían por el sendero de adoquines hacia la entrada principal. No podemos simplemente tocar la puerta y acusar a un hombre de asesinato. No es asesinato, corrigió Alex. Es homicidio culposo. Y no lo estamos acusando, solo le estamos dando la oportunidad de explicarse. Carmen caminaba en silencio, pero Gabriel notó que sus manos temblaban ligeramente. Desde la visita al cementerio, había algo diferente en ella, como si una parte de su personalidad que había estado dormida durante años hubiera despertado. Diego presionó el timbre, y el sonido resonó dentro de la casa como una campana de iglesia. Un hombre mayor abrió la puerta. Era alto, con cabello gris perfectamente peinado y ojos que hablaban de décadas de éxito y poder. Vestía un suéter de cachemira y pantalones de vestir, la imagen perfecta del empresario próspero. ¿En qué puedo ayudarlos?, preguntó, su voz educada pero cautelosa. Señor Villarreal, dijo Alex, adoptando su tono más profesional. Somos estudiantes universitarios investigando eventos históricos locales. Nos preguntábamos si podríamos hacerle algunas preguntas sobre un accidente que ocurrió hace 25 años. La expresión de Villarreal cambió sutilmente, una sombra cruzando por sus ojos. ¿Qué accidente? El de la familia Santana, dijo Carmen, y su voz sonó más firme de lo que había sonado en días. En la curva del diablo. Villarreal se quedó inmóvil por un momento, luego se hizo a un lado. Pasen, dijo. Pero no tengo mucho tiempo. El interior de la casa era exactamente lo que Gabriel había esperado, muebles caros, arte en las paredes, alfombras persas. Todo gritaba dinero y estatus. Se sentaron en una sala que probablemente costaba más que el salario anual de sus padres. ¿Qué quieren saber exactamente?, preguntó Villarreal, sirviendo whisky en un vaso de cristal. ¿Recuerda esa noche?, preguntó Alex. Vagamente. Fue hace mucho tiempo. Carmen se inclinó hacia adelante. ¿Estaba usted manejando esa noche?, la pregunta cayó como una bomba en la habitación. Villarreal se quedó inmóvil, el vaso de whisky a medio camino hacia sus labios. ¿Por qué preguntan eso? Porque tenemos información que sugiere que otro vehículo estuvo involucrado en el accidente, dijo Gabriel, adoptando su tono más profesional de psicólogo. Villarreal bebió un sorbo largo de whisky antes de responder. No sé de qué están hablando. Señor Villarreal, dijo Alex, sabemos que hubo evidencia de otro vehículo en la escena. Evidencia que fue suprimida. ¿Quién les dijo eso? Eso no importa, respondió Carmen. Lo que importa es que mi familia murió esa noche, y usted sabe algo al respecto. Villarreal se puso de pie abruptamente. ¿Su familia? ¿Quién es usted? Soy Carmen Santana, dijo Carmen, poniéndose de pie también. La única sobreviviente del accidente que usted causó.
El vaso de whisky se resbaló de las manos de Villarreal, estrellándose contra el suelo de mármol. Su rostro se había puesto completamente pálido. «Usted murió», susurró. «Todos murieron». «¿Cómo sabe eso?», preguntó Gabriel, poniéndose de pie también. «¿Cómo sabe que se suponía que todos habían muerto?». Villarreal caminó hacia la ventana, dándoles la espalda. «Porque estuve ahí», dijo finalmente, su voz apenas audible. «Porque no pude dormir bien una sola noche en 25 años». Alex encendió su grabadora, pero esta vez no trató de ocultarla. «¿Qué pasó esa noche?». Villarreal se volvió hacia ellos, y Gabriel pudo ver que había lágrimas en sus ojos. «Había estado bebiendo», confesó. «Era joven, estúpido, arrogante. Venía de una fiesta en Tlaxcala, manejando demasiado rápido en esa niebla terrible». Carmen se acercó a él, y por primera vez, Gabriel notó que no parecía ella misma. Había algo en su postura, en la forma en que movía las manos, que le recordaba a alguien más joven. «¿Vio a mi familia?», preguntó, pero su voz sonaba extraña, como si fuera la voz de otra persona hablando a través de ella. «Los vi demasiado tarde», continuó Villarreal. Su coche venía en dirección contraria, manejando despacio por la niebla. Yo no pude frenar a tiempo. Los golpeé por el lado derecho, los mandé fuera de la carretera». Diego se había puesto de pie, caminando hacia Villarreal con los puños cerrados. «¿Y simplemente se fue? ¿Los dejó morir?». «No», gritó Villarreal. «Bajé a ayudarlos. Pero cuando llegué al coche, su voz se quebró. Los padres estaban muertos. La niña del asiento del medio también. Pero había 2 niñas más». Carmen se tambaleó, y Gabriel se acercó para sostenerla, pero ella lo apartó con una fuerza sorprendente. «¿Qué pasó con las 2 niñas?», preguntó, y ahora su voz definitivamente no era la suya. La mayor, Esperanza, estaba herida pero consciente. Me miró y me dijo: «Ayude a Carmencita. Ella está bien, pero yo no voy a poder cuidarla mucho más tiempo». El aire en la habitación se había vuelto frío, y Gabriel notó que su aliento era visible. «¿Qué hizo usted?», preguntó Alex, su voz temblorosa. «Llamé a emergencias desde mi celular. Pero cuando colgué, Esperanza me agarró de la camisa con una fuerza que no debería haber tenido una niña herida». Carmen se acercó más a Villarreal, y Gabriel pudo jurar que por un momento vio el rostro de otra persona superpuesto sobre el de su amiga. «¿Qué le dijo Esperanza?», preguntó Carmen, pero la voz que salió de su boca era la de una niña de 8 años. Villarreal retrocedió, aterrorizado. «Me dijo que si no me hacía responsable de lo que había hecho, ella se aseguraría de que nunca encontrara paz. Me dijo que me estaría esperando». «¿Y qué hizo usted?». La voz de Carmen / Esperanza se había vuelto más fuerte, más demandante. «Entré en pánico. Cuando llegaron los paramédicos, les dije que había encontrado el accidente, que había llegado después. Mi padre tenía conexiones, dinero. Hizo que el reporte fuera alterado, que la evidencia desapareciera». Diego se acercó a Villarreal, su rostro lleno de furia. «¿Sabe lo que le hizo a mi padre? ¿Sabe que vivió 25 años creyendo que él había matado a esa familia? ¿No sabía que él se culpaba a sí mismo?», gritó Villarreal. «Si hubiera sabido, ¿qué?», preguntó Carmen, y ahora había 2 voces hablando al mismo tiempo. «¿Habría confesado? ¿Habría hecho lo correcto?». Villarreal se desplomó en una silla, cubriéndose el rostro con las manos. «He vivido en el infierno durante 25 años. Cada noche, sueño con esa niña. Cada noche, Esperanza viene a visitarme, preguntándome cuándo voy a decir la verdad». La temperatura en la habitación bajó aún más, y las luces comenzaron a parpadear. «¿Dónde está el cuerpo de Esperanza?», preguntó Carmen, pero ahora era definitivamente la voz de Esperanza la que hablaba. «No lo sé»,
sollozó Villarreal. Cuando regresé al día siguiente, había desaparecido. La policía dijo que tal vez había sido arrastrada por la corriente, pero yo sabía que no era cierto. ¿Por qué sabía que no era cierto?, preguntó Gabriel, fascinado y aterrorizado a la vez. Porque esa noche, antes de irme, vi cómo se levantaba del coche destrozado. Vi cómo caminaba hacia el bosque, cargando algo en sus brazos. Alex se acercó, su grabadora capturando cada palabra. ¿Qué estaba cargando? A la niña pequeña. A Carmen. La estaba llevando a un lugar seguro. Carmen_Esperanza se puso de pie, y Gabriel pudo ver que sus ojos habían cambiado de color, volviéndose más claros, más jóvenes. Esperanza salvó a Carmen, dijo, hablando de sí misma en tercera persona. Pero no pudo salvarse a sí misma. Y no puede descansar hasta que se haga justicia. Villarreal levantó la cabeza, mirando directamente a Carmen. ¿Qué quiere de mí? La verdad, respondió Carmen_Esperanza. Toda la verdad. Públicamente. Si confieso, iré a la cárcel. Mi familia, mi empresa, todo se destruirá. ¿Y qué hay de mi familia?, gritó Carmen_Esperanza. ¿Qué hay de los 25 años que el padre de Diego vivió con culpa que no le correspondía? Las luces se apagaron completamente, y en la oscuridad, Gabriel pudo escuchar el sonido de un motor acercándose. A través de la ventana, vio los faros de un coche blanco subiendo por la colina hacia la casa. «Viene por mí», gritó Villarreal. «Esperanza viene por mí». Carmen se desplomó en el suelo, y cuando Gabriel se acercó a ayudarla, vio que sus ojos habían vuelto a la normalidad. «¿Qué pasó?», preguntó, confundida. «¿Por qué estamos en el suelo?». Pero antes de que alguien pudiera responder, la puerta principal se abrió de par en par, y una ráfaga de aire frío llenó la habitación. En el umbral, apenas visible en la oscuridad, estaba la silueta de una niña de 8 años. «Es hora de irse», dijo Esperanza, su voz resonando en toda la casa. «Es hora de que todos vayamos a la curva del diablo». Villarreal se puso de pie, caminando hacia la puerta como si estuviera hipnotizado. «Sí», murmuró. «Es hora de terminar esto». Y mientras salían de la casa hacia la noche brumosa, Gabriel se dio cuenta de que ya no estaban controlando la situación. Ahora, eran parte de algo mucho más grande y más peligroso de lo que habían imaginado. La niebla en la curva del diablo era más densa que nunca, moviéndose como una entidad viva que envolvía la carretera en un abrazo sobrenatural. Eran las 11:30 de la noche, y 5 figuras se encontraban en el lugar exacto donde había ocurrido la tragedia 25 años atrás. Carmen estaba de pie en el borde de la carretera, pero Gabriel notó que no parecía ella misma. Sus movimientos eran diferentes, más decididos, como si supiera exactamente qué hacer. Alex documentaba todo con 3 cámaras funcionando simultáneamente, mientras Diego fumaba nerviosamente, sus ojos escrutando la niebla en busca de señales de lo que estaba por venir. Esteban Villarreal se había quedado junto a su Mercedes negro, temblando no solo por el frío sino por el terror que había estado acumulando durante 25 años. ¿Qué se supone que va a pasar ahora?, preguntó Gabriel, su voz científica luchando contra el miedo que sentía crecer en su pecho. «Esperanza va a venir», respondió Carmen, pero su voz sonaba extraña, como si estuviera hablando desde muy lejos. «Ha estado esperando este momento desde que murió». La niebla comenzó a arremolinarse de manera antinatural, formando patrones que desafiaban las leyes de la física. En la distancia, el sonido familiar de un motor se acercaba, pero esta vez era diferente. Más fuerte, más real. «Ahí viene», gritó Alex, enfocando sus cámaras hacia la curva. Los faros aparecieron primero, cortando la niebla como espadas de luz. Pero cuando el Suru blanco emergió completamente, Gabriel pudo ver que no era el mismo coche fantasmal que habían visto antes.
Este era sólido, real, y estaba exactamente en las mismas condiciones en que había estado la noche del accidente, abollado, con el parabrisas agrietado, pero funcionando. El coche se detuvo directamente frente a ellos, y Gabriel pudo ver claramente a través de las ventanas. En el asiento del conductor no había nadie, pero en el asiento trasero, 3 figuras los observaban. «Dios mío», susurró Diego. «Están todos ahí». Roberto y María Santana ocupaban los asientos delanteros, sus rostros serenos pero marcados por la tragedia. En el asiento trasero, Luz, de 5 años, estaba sentada junto a Esperanza, quien cargaba en sus brazos a una versión más joven de Carmen. Carmen se acercó al coche, y cuando habló, su voz se había multiplicado, como si varias personas hablaran al mismo tiempo. «Hemos estado esperando», dijo. «Esperando a que regresaras. Esperando a que trajeras la verdad». Villarreal se acercó lentamente, sus piernas apenas sosteniéndolo. «Esperanza», murmuró. «Perdóname. Por favor, perdóname». La puerta trasera del coche se abrió, y Esperanza bajó, aún cargando a la Carmen de 3 años. Cuando caminó hacia ellos, Gabriel pudo ver que no era completamente sólida, pero tampoco era una simple aparición. Era algo entre los dos mundos. «¿Por qué debería perdonarte?», preguntó Esperanza, su voz de niña cargada de una sabiduría que no le correspondía. «¿Por qué debería perdonar a alguien que destruyó a mi familia y luego huyó como un cobarde?». Carmen, la Carmen real, se tambaleó y Gabriel la sostuvo. Pero cuando la miró, vio que sus ojos se habían vuelto blancos. «Esperanza», murmuró Carmen. «Puedo sentirte. Puedes hablar a través de mí». «No», respondió Esperanza. «Ya no necesito hablar a través de ti. Ahora puedo hablar por mí misma». La niebla se espesó aún más, y Gabriel se dio cuenta de que ya no podía ver más allá de unos pocos metros. Era como si estuvieran en una burbuja separada del resto del mundo. «¿Qué quieres de mí?», preguntó Villarreal, cayendo de rodillas. «¿Qué necesitas para encontrar paz?». «Justicia», respondió Esperanza. «Verdad. Y que pagues por lo que hiciste». Alex siguió grabando, pero sus manos temblaban tanto que las imágenes salían borrosas. «¿Qué tipo de pago?», preguntó. Esperanza se acercó a Villarreal, y cuando habló, su voz resonó con el poder de todos los muertos injustamente tratados. 25 años de tu vida. Los mismos 25 años que nos robaste a nosotros. ¿Quieres que muera?», preguntó Villarreal, aterrorizado. «Quiero que vivas», respondió Esperanza. «Pero que vivas con la verdad. Que confieses públicamente lo que hiciste. Que te hagas responsable de tus acciones». Diego se acercó, su rostro lleno de emoción. «¿Y qué hay de mi padre? ¿Qué hay de los 25 años que él vivió con culpa que no le correspondía?». Esperanza se volvió hacia él, y su expresión se suavizó. «Tu padre era un buen hombre. Está en paz ahora. Pero tú has cargado con su culpa, y eso no es justo». Se acercó a Diego y tocó su frente con una mano que brillaba con luz propia. «Ya no tienes que cargar con el peso de los errores de otros», dijo. «Eres libre». Diego se desplomó, llorando como no había llorado desde la muerte de su padre. Carmen, aún sostenida por Gabriel, comenzó a convulsionar. «Algo está pasando», gritó Gabriel. «Carmen está teniendo algún tipo de crisis». Pero Esperanza se acercó a ellos, cargando aún a la Carmen de 3 años. «No es una crisis», dijo. «Es una reunión». Colocó a la Carmen pequeña en los brazos de la Carmen adulta, y Gabriel vio algo que desafió toda su comprensión científica. Las dos Carmenes comenzaron a fusionarse, volviéndose una sola persona. «¿Qué está pasando?», preguntó Alex, sin dejar de grabar. «Carmen está recuperando la parte de sí misma que se perdió esa noche», explicó Esperanza. «La parte que yo protegí durante 25 años.
Carmen abrió los ojos, y Gabriel pudo ver que ahora eran diferentes. Más completos, más profundos. Recuerdo, susurró Carmen. Recuerdo todo. La lluvia, el accidente, cómo me protegiste. Y ahora puedes vivir, respondió Esperanza. Puedes ser completa. Se volvió hacia Villarreal, quien seguía de rodillas en el asfalto. ¿Vas a confesar? ¿Vas a decir la verdad? Villarreal levantó la cabeza, y Gabriel pudo ver que había tomado una decisión. Sí, dijo. Voy a confesar. Voy a decir la verdad sobre lo que pasó esa noche. Esperanza sonrió, y por primera vez desde que había aparecido, parecía realmente una niña de 8 años. Entonces mi trabajo aquí está terminado, dijo. Se acercó a Carmen una última vez. Vive la vida que yo no pude vivir, le dijo. Sé feliz. Sé libre. Carmen se puso de pie, acercándose a su hermana muerta. ¿Te vas a ir? ¿Para siempre? Voy a ir donde debo estar, respondió Esperanza. Con mamá, papá y Luz. Pero siempre voy a estar contigo, aquí, tocó el corazón de Carmen. Siempre. La niebla comenzó a disiparse, y el suru blanco empezó a volverse translúcido. Esperanza. Gritó Carmen. Te amo. Y yo te amo a ti, Carmencita, respondió Esperanza, subiendo al coche. Cuídate. Y cuida a tus amigos. Son tu nueva familia. El coche comenzó a alejarse, pero esta vez no desapareció abruptamente. Se desvaneció gradualmente, llevándose consigo las almas de la familia Santana hacia su descanso eterno. Cuando la niebla se despejó completamente, los 5 estaban solos en la carretera. Pero algo había cambiado fundamentalmente. El aire se sentía más limpio, más ligero. La opresión sobrenatural que había cargado ese lugar durante 25 años había desaparecido. Carmen se volvió hacia sus amigos, y Gabriel pudo ver que era completamente ella misma por primera vez desde que la conocía. Gracias, dijo. Gracias por ayudarme a encontrar a mi familia. Alex apagó sus cámaras, sabiendo que había documentado algo que cambiaría sus vidas para siempre. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó. Villarreal se puso de pie, caminando hacia su Mercedes. Ahora voy a la estación de policía, dijo. Es hora de que pague por lo que hice. Y mientras se alejaba hacia el pueblo, los 4 amigos se quedaron en la carretera, sabiendo que habían sido testigos de algo que muy pocas personas tienen la oportunidad de presenciar, el momento en que la justicia y el amor trascienden la muerte misma. 3 meses después, Carmen estaba de pie frente al espejo de su nuevo apartamento, cepillándose el cabello mientras se preparaba para el día más importante de su vida. En la mesa de noche, junto a una fotografía de la familia Santana que había recuperado de los archivos policiales, descansaba una carta de aceptación de la Universidad Nacional para su maestría en Trabajo Social. El juicio de Esteban Villarreal había terminado la semana anterior. Su confesión completa, documentada en video por Alex, había sido la evidencia principal. Fue sentenciado a 5 años de prisión por homicidio culposo y obstrucción de la justicia, pero más importante aún, había establecido un fondo para víctimas de accidentes automovilísticos y había donado la mitad de su fortuna a organizaciones benéficas. Gabriel tocó a la puerta, interrumpiendo sus pensamientos. ¿Lista para el gran día?, preguntó, entrando con 2 tazas de café. Carmen sonrió, aceptando la taza. Su relación con Gabriel había evolucionado naturalmente después de los eventos en la Curva del Diablo. No era romance, exactamente, sino algo más profundo, una conexión forjada por haber compartido una experiencia que había cambiado fundamentalmente quiénes eran. Nunca pensé que estaría nerviosa por visitar un cementerio, dijo Carmen. No es solo cualquier visita, respondió Gabriel. Es la primera vez que vas como Carmen Santana, no como Carmen Flores. Habían pasado semanas de terapia intensiva para que Carmen integrara completamente sus 2 identidades. Gabriel,
quien había cambiado su especialización a psicología paranormal después de los eventos, había sido su guía en el proceso. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Carmen consideró la pregunta cuidadosamente. Completa, dijo finalmente. Por primera vez en mi vida, me siento completa. Alex llegó una hora después, cargando una cámara pero con una actitud completamente diferente a la que había tenido durante su investigación original. ¿Segura de que quieres que documente esto?, preguntó. Sí, respondió Carmen. Pero esta vez no es para un proyecto o una historia. Es para mí. Para tener un registro de este momento. Diego los esperaba en el cementerio, de pie junto a las tumbas de la familia Santana. Había traído flores frescas, rosas rojas para sus padres, margaritas blancas para Luz y girasoles para Esperanza, aunque su tumba siguiera vacía. ¿Cómo está tu mamá?, preguntó Carmen, refiriéndose a la madre de Diego. Mejor, respondió él. Desde que se supo la verdad sobre papá, es como si hubiera vuelto a vivir. Dice que puede sentir que él está en paz. Carmen se arrodilló frente a las tumbas, colocando su propia ofrenda, una carta que había escrito para su familia biológica. Queridos papá, mamá, Luz y Esperanza, leyó en voz alta. Sé que han estado esperando mucho tiempo para escuchar de mí. Quiero que sepan que estoy bien. Que los flores me dieron una vida hermosa, llena de amor y oportunidades. Su voz se quebró ligeramente, pero continuó. Esperanza, gracias por protegerme. Gracias por esperar hasta que estuviera lista para conocer la verdad. Gracias por darme la oportunidad de conocer a nuestra familia, aunque fuera por poco tiempo. Gabriel notó que el aire alrededor del cementerio se había vuelto más cálido, como si una presencia benévola los estuviera observando. Voy a vivir la vida que tú no pudiste vivir, continuó Carmen. Voy a ayudar a otras familias que han perdido a sus seres queridos. Voy a asegurarme de que su memoria viva a través de las cosas buenas que haga. Alex bajó su cámara, secándose los ojos. ¿Sientes que están aquí?, preguntó. Carmen cerró los ojos, concentrándose. Sí, susurró. Pero es diferente ahora. Ya no están atrapados. Están libres. Una brisa suave movió las flores en las tumbas, y Gabriel pudo jurar que escuchó el sonido distante de una niña riendo. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Diego. Carmen se puso de pie, mirando hacia el horizonte donde el sol comenzaba a ponerse. Voy a vivir, dijo simplemente. Voy a estudiar mi maestría, voy a trabajar con familias en crisis, voy a amar y ser amada. Voy a hacer todas las cosas que Esperanza quería hacer pero no pudo. Alex guardó su cámara. ¿Y nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? Gabriel sonrió. Nosotros somos familia ahora. Una familia elegida, forjada por algo extraordinario. Diego asintió. Siempre vamos a estar conectados por lo que pasó. Siempre vamos a ser parte de la historia de cada uno. Carmen los miró a todos, sus ojos llenos de gratitud. Esperanza me dijo que ustedes eran mi nueva familia. Tenía razón. Mientras caminaban hacia la salida del cementerio, Carmen se volvió una última vez hacia las tumbas. Hasta pronto, murmuró. Los amo. En la distancia, apenas visible entre los árboles, una figura pequeña agitó la mano en despedida antes de desvanecerse en la luz dorada del atardecer. 6 meses después, Carmen estaba trabajando en un centro de crisis familiares cuando recibió una llamada de una mujer cuya hija había desaparecido en un accidente automovilístico. El cuerpo nunca había sido encontrado, y la familia no podía encontrar paz. Carmen sonrió, tomando el caso. No se preocupe, le dijo a la mujer. Vamos a ayudarla a encontrar las respuestas que necesita. Porque ahora sabía que algunas historias no terminan con la muerte. Algunas historias continúan a través de los vivos, a través del amor que trasciende los mundos, a través de la justicia que finalmente se hace realidad.
Y en las noches de niebla, cuando manejaba por carreteras solitarias, Carmen a veces podía sentir una presencia familiar en el asiento del copiloto. No era aterrorizante ni sobrenatural. Era simplemente el amor de una hermana mayor, asegurándose de que su hermana pequeña nunca más estuviera sola. La curva del diablo había recuperado su nombre original, Curva de la Esperanza. Y los conductores que pasaban por ahí en noches claras a veces reportaban ver a una niña de 8 años de pie junto a la carretera, no para asustarlos, sino para asegurarse de que llegaran a casa sanos y salvos. Porque el amor verdadero nunca muere. Solo se transforma, se extiende, se convierte en algo más grande que la muerte misma. Y en algún lugar, en un lugar entre los mundos, una familia estaba finalmente completa, sabiendo que la hermana que habían protegido estaba viviendo la vida que todos habían soñado para ella. Fin.